que el invitado de hoy para Pioneros es alguien muy conocido en los medios de Córdoba porque es una persona de consulta permanente. El doctor Hugo Pizzi, profesor emérito de la universidad, especialista en infectología y una de las personas, como les decía, más consultadas en referencia a los temas que son de su estudio. Doctor, un gustazo que esté aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Muy ¿Cómo bien, anda? muy bien, un placer. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Pero hoy no vamos a hablar de enfermedades de manera puntual, no vamos a hablar de las vacunas, de ninguna de esas cosas de las que le preguntamos habitualmente. Hoy vamos a hablar de usted, de su historia, de cómo evolucionó ese chico soñador que en La Para se vino a estudiar y de pronto descubrió un mundo de posibilidades que lo llevaron a Francia, a Copenhague, a toda la República Argentina, a movilizar al mundo de la investigación con sus propias investigaciones sobre toxoplasmosis. ¿Por dónde empezamos? Bueno, empecemos con mi pueblo. El origen de este pueblo gringo, de La Pampa, Argentina, era un pueblo que yo considero siempre que ha sido un pueblo culto, porque había dos bibliotecas muy importantes de dos familias. En La Para, en La sí. Para. Dos bibliotecas familiares muy importantes. Y una de ellas era la de mi padre. Y aún con todo lo que uno hizo y con todo lo que uno compró, yo no he podido llegar a emular a la biblioteca de mi padre. O sea que siempre había consultas. ¿Su papá era médico también? No, mi No, padre era comerciante. comerciante, pero con mucha inquietud por la lectura. Absolutamente. Era un hombre que devoraba las cosas y nos imprimía infinidad de situaciones a nosotros y nos exigía. Entonces creo que fue lo más maravilloso que me pasó, un padre extraordinario, bueno, mi madre también, pero él siempre quería que fuésemos adelante, que triunfáramos, que nos recibiéramos y demás, realmente, y creo que lo logró. Lo logró. Lo Soñaba logró. con mi hijo el doctor. Soñaba con eso y independientemente de eso, era un estudioso y dentro de eso, por ejemplo, nos preocupaba por lo que eran las grandes civilizaciones. Y fíjate vos esto, Rebeca, él siempre hablaba de los egipcios. Mire usted. Y de los egipcios, y que le llamaba la atención esa civilización tan maravillosa, a tal punto de que el primer profesor que yo conocí en Francia, que es un Nobel, me llevó a Egipto. Y después yo volví a ir solo y después llevé a mis hijos, porque realmente era una cosa que me apasionaba porque me había dejado la impronta. Qué hermoso, ¿no? Hilo de tiempo Sí, ese, sí, maravilloso. sí, es fantástico. Así que el papá era comerciante en el lugar. Sí. ¿Y cuántos hermanos? Hermanos somos tres varones. Tres varones. ¿Los tres son médicos? No, uno es médico, que es Daniel, Daniel. y el otro es matemático, astrónomo y físico, que es Rogelio. Pero todas personas de estudio. Absolutamente, Todos sí. dedicados. En eso sí. Muy dedicado. ¿Y la mamá, ama de casa? Ama de casa, un encanto de señora, muy cariñosa, muy querida por todo el mundo. Pero ellos ya eran nacidos en Argentina, no inmigrantes. Exactamente, eran todos hijos de inmigrantes, pero nacidos en Argentina. Del lado de mi madre eran sicilianos y del lado de mi padre eran piamonteses. Ah, bueno, hay una mezcla interesante esa. Bueno, y la llegada a Córdoba, ¿usted qué quería hacer? ¿Qué pensaba hacer? Bueno, hubo una época, nuestros familiares tenían la representación de la Junta Nacional de Granos, eran acopiadores, y hubo un momento de una gran crisis en Argentina. Yo era muy pequeño, o sea, no recuerdo muchas cosas, entonces decidieron venir a Córdoba. Y estando en Córdoba, fue dura esa parte, y estando en Córdoba ahí empezamos a crecer. Mi padre se enfermó, fue una situación muy desagradable porque era una patología cardíaca que en Argentina no tenía solución. Tuvimos que viajar al exterior para poder solucionarle el problema, pero así todas las cosas no funcionaron. Entonces quedamos un joven de 18 años que recién entraba a la Facultad de Medicina y dos hermanos menores que eran muy pequeños con la mamá que era ama de casa. O sea, fue una cosa muy problemática. Pero eso nos infundió una fuerza muy especial como para seguir en la carrera, terminar la carrera y a partir de ese momento tratar de dilucidar todas las cosas que se nos ponían enfrente. Y creo que lo logramos, muchas cosas lo logramos. ¿Y a ser infectólogo? ¿Por qué se dedicó a la infectología? Bueno, en general siempre me apasionó todo el mundo microscópico, ¿no? Ajá. O sea, yo siempre creía de que cuando entraba en un microscopio y si cada vez el microscopio era más potente, yo estaba más cerca de Dios. Mire usted. Sí, eso era una cosa que me llamó siempre la atención. Entonces tenemos una formación
muy especial, que es la que le ha pasado a varios médicos de mi época, desgraciadamente al profesor Mafrán, que murió hace poquito tiempo, que era compañero mío. Éramos completos, o sea, si teníamos que hacer un corte, colorearlo, mirar la cosa y revisar al paciente, hacíamos todo. No teníamos necesidad de pedir ayuda, hasta que después empezaron las subespecialidades y lógicamente seguimos con eso. Por eso yo siempre traté de especializarme en el tema, por eso mi relación tan importante con la gente de Brasil, con el Instituto Osvaldo Cruz, con el Instituto de Medicina Tropical que está en la Universidad de París, en la Pitié-Salpêtrière. O sea, gente que recíprocamente yo pedía cuando necesitaba cosas y ellos a su vez nos pedían sobre la toxoplasmosis en el momento en que acá se desarrolló eso, ¿no? ¿Cómo llega usted, cómo llegan las primeras investigaciones? ¿Por qué se dedica a la toxoplasmosis? Mire, nosotros, yo era muy joven, tenía 26 años y hice mi tesis doctoral, que fue creo que un hito también eso, porque en general las tesis doctorales en la Facultad de Medicina de Córdoba siempre eran a los 50, 60 años y demás. Y yo la hice sobre hidatidosis, una patología que afecta a animales y hombres. Pero buscando la hidatidosis encontré una cosa que era una incógnita que había que develarla, que se presentaba, ¿no? Es real eso que dicen que son casualidades. Y a partir de eso, de haber trabajado con animales y demás, los libros decían, hay algo de la toxoplasmosis en el ambiente rural o en el ambiente selvático que todavía no está aclarado, porque no puede ser de que un gato doméstico enferme a alguien y si ese gato doméstico nunca estuvo en el ambiente rural ni en el ambiente selvático. Entonces debe haber otra cosa, otro ciclo, otra... Bueno, y entonces con el profesor Pesat, que ideó una coloración que se usa en todo el mundo, porque no fue únicamente el hallazgo del ciclo selvático, sino que fue también la coloración de Pesat, que fue fantástica. Sin esa coloración no hubiera aparecido el bicho. Y entonces se empezó a buscar en gatos salvajes para ver si en la naturaleza el toxoplasma hacía su ciclo también. Y se lo encontró todo, paso por paso, todo el ciclo que hacía el toxoplasma y cómo llegaba al ser humano y cómo contaminaba. En ese momento los franceses le llamaban la enfermedad del futuro, la maladie de l'avenir, la enfermedad del futuro, porque era la enfermedad más difundida entre las transmisibles en todo el mundo. Porque como se adquiere a través del animal doméstico o a través de la comida cruda o mal cocida, había un gran porcentaje de enfermedades de pacientes con esta patología. Entonces, eso le interesó a la gente. Los franceses inmediatamente nos convocan y era una cosa de ir y volver, ir y volver. Pero tuvo como un desarrollo muy rápido. Muy rápido, todo. fue una cosa Un boom. explosiva. Rebeca, estábamos turbados, no sabíamos qué hacer, porque era una cosa que la Academia de Medicina nos premiaba, nos invitaban a dar una conferencia. Y el periodismo, a mí me llamó muchísimo la atención el tema del periodismo. Pero pasó usted a ser una celebrity nacional. Acá usted trae del año 70, hoy hablábamos de las revistas, y el doctor trajo la tapa de la revista Gente. Este que se ve acá es el doctor Pizzi, cuando fue tapa de la revista Gente, ¿no? Se ve ahí. Fíjate que estaban en ese mismo año Guillermo Vilas, Manucho Mujica Lainez, estaba el Gordo Porcel, Malita Fortabat, por decirte así, grosso modo. ¿Y usted los conoció a todos ahí? No, yo lo conocí a Manucho, a Guillermo Vilas y a Amalia Fortabat, los conocí por un premio que nos había dado la Cámara días antes. Y ahí realmente ella se interesó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo se interesó por lo que nosotros habíamos hecho y bueno, y ahí vino el gran apoyo. Eso fue algo formidable. A todo esto, Manucho, realmente muy irónico, me dice, che, si bien es cierto de que vos sabés mucho de gatos, me gustaría hacerte una consulta porque yo no ando muy bien de salud, me dice en ese momento. Entonces cuando yo vuelvo a Córdoba, voy al Paraíso y empezamos a ir al Paraíso muy seguido, casi todas las tardes íbamos al Paraíso, entonces me acompañaban mis hijos. De ahí las anécdotas del Rogelio. Qué bárbaro. Y se hizo médico de él. Sí, y empezó a mejorar Manucho, empezó a mejorar, los hijos venían, Ana o Diego venían y me decían, Hugo, gracias, papá. Bueno, es la etapa más prolífica de su obra, porque él estaba muy mal.
Y mejoró muchísimo Manucho, él es muy agradecido, sus libros me nombran, en el museo está la foto mía con él. O sea, se hace la fundación y el presidente de la fundación era Manucho y Amalita Fortabat. Entonces, Para tener una idea. para tener una ¿Y idea. ella les da todo el apoyo para seguir investigando o también generaron clínicas en todo el país? Sí, ella hizo algo muy interesante. Recuerden ustedes que era la época de los militares. Ella me ofrece el mejor laboratorio de Sudamérica del momento, un laboratorio de investigación. Y entonces yo vengo todo ilusionado, con el anhelo de que eso sea para Córdoba. Y en el ministerio me dijeron que no, que era muy problemático recibir esas cosas y demás. La Voz del Interior hace un editorial, no un editorial hablando de eso, de que dice que es una de las grandes pérdidas que tuvo Córdoba en su historia. La cuestión que cuando Malita ve, era una mujer expeditiva, cuando ve de que el laboratorio no iba ni para un lado ni para el otro, arma en Buenos Aires la fundación. Y me pone a mí, escúchame, Todo. secretarias, microscopios, y hace un convenio con todos los lugares para que la toxoplasmosis sea conocida. Y ahí empiezan las conferencias en todo el país, las revistas en todo el país. Y ahí aparece otro elemento muy importante, que yo siempre le digo a mis alumnos y a la gente que me rodea, que los medios de comunicación son maravillosos para conceptos sanitarios. Me invitan a Mirta Legrand. Me invitaron de muchísimos lados, ¿eh? Pero con Mirta Legrand no sé si llegué a los 20 programas, desde la época del blanco y negro. Y cuando me invita Mirta Legrand es como que la toxoplasmosis La explota. Claro, entonces explota, era algo increíble. Entonces queremos una conferencia en Ushuaia, otra en Jujuy, otra en San Pedro, otra... y nosotros íbamos, y llevamos la revista, y llevamos los libros, y llevamos todo. La cuestión, Rebeca, que gracias a todo eso, en esa época, 1977, de cada 1000 nacidos vivos, 13 tenían toxoplasmosis. 13. 13. Hoy estamos en 3 y tratando de bajarlo un poco más. No, Es claro, maravilloso. prácticamente, imagínense que hoy tenemos que contar de nuevo qué es la toxoplasmosis. Yo me acuerdo, justamente en esa década, tenía 15 años, más o menos en el 77, y se hablaba mucho de la toxoplasmosis, estaba como muy en boga, y usted está dando los números por los cuales estaba en boga, porque era todavía un gran signo de pregunta, entonces la mayoría tenía temor cuando tenía el animal el animal cerca, animal claro. doméstico cerca, etcétera, etcétera, ¿no? El Y tema cuando del estaba gato, embarazada, claro. las embarazadas y demás. Bueno, vamos a seguir conversando, están mis compañeros en la casita, lo invito, vamos a llevar sus libros y seguimos conversando con ellos en la casita de la radio. Muy bien. Está el doctor Pisi con nosotros, el doctor Hugo Pisi, infectólogo, pioneros hoy en nuestro programa. Entra a cba24n.com. Avanzamos, está el doctor Hugo Pisi en el programa. Bueno, a los muchachos los conoce todos, doctor, no se los tengo que presentar porque... Amigos muy simpáticos, de los muy medios. talentosos. Claro, y aparte con tantos medios nosotros ya sabemos que si hay alguien a quien podemos llamar siempre, puede que te atienda en Dinamarca o te atienda en, no sé, en Brasil, pero siempre atiende y siempre dispuesto a multiplicar su conocimiento. Me ha traído 2 libros muy interesantes, va por los 23 libros editados. Yo me quedé enganchado con la revista Gente, con todo lo que estaban ahí en esa etapa. Qué cholulo. Sí, pero bueno, artrópodos, Mirá. calentamiento global, nuevos desafíos, control de plagas, Pisi Sánchez, Huck Tomás. Y este otro, tratado de las micosis y de los hongos. Nuevísimo, este está caliente todavía. Sí, está caliente y está dedicado a alguien muy conocido. Claro, a Rogelio Pisi, el decano más joven de la historia de la Facultad de Ciencias Médicas, elegido en la primera elección directa de la Universidad Así Nacional es. de Córdoba, que es su hijo. Tuvimos los otros días en su misma silla. Menudo orgullo, Qué me maravilla, imagino, ¿no? no Qué sé qué maravilla. le pasa a un padre cuando ocurre eso. No, es fantástico, es fantástico. Ahora es un chico, en general siempre han estado todos muy unidos a mí, ¿no? Han participado con todo lo que yo hacía, desde si tenía que ir a dar una conferencia
lejísimos. En Argentina me acompañaban. Si tenía que ir a dar en otro lugar del mundo, me acompañaban. Yo siempre pedía para que mis hijos me pudieran acompañar. Y ha venido uno de ellos con Sí, usted hoy. ese es el mayor. El mayor. Es Huguito ese. Y resulta que Rogelio fue viendo todo lo que yo hacía, le llamaba la atención los animales de laboratorio, siempre me acompañaba. Y bueno, y le quedó. Ahí está. Voy a Doctor, hablar, sí, discúlpame, yo voy a hablar en defensa de los gatos. A ver, Oh, bueno, pero tuviste uno esta mañana. si no dijo nada del doctor todavía. No, pero, y le voy a hablar a la gente. El señor es el responsable de la aversión generacional que hay hacia los gatos. Yo sé si usted es consciente. Ahora, como recién decía Rebeca, por ahí ya los chicos más... Pero los de nuestra generación, yo diría que varias generaciones, se genera una aversión a los gatos, Sí. y ahora hablando en serio, Sí. que responde a esto. Es Los decir, loros era la citacosis como los gatos. y el gato entró a tener mala prensa. Sí. Usted es el responsable. Bueno, hablando en serio, y esto en defensa de los gatos, hablando en serio, ¿qué tan peligroso es el gato que uno tiene en la casa? El peligro existe en base a cómo cuides a tu mascota. Si Ajá. vos a tu mascota la tienes bien alimentada, la tienes bien limpia, sin ningún tipo de problema, No pasa nunca nada. te va a ocasionar ningún problema. El problema es el gato que cuando se contamina por comer carne cruda Ahí está. y demás, puede llegar en un momento cuando defeca, eliminar millones de oquistes que te pueden contaminar. Uno solo de esos oquistes te puede contaminar. Entonces lo importante es no darle comida cruda, darle comida cocida, llevarlo al veterinario de vez en cuando para ver de qué se trata y nunca vas a tener problema, porque el índice de contaminación, de infección, no de enfermedad, en el mundo, es una enfermedad cosmopolita, en el mundo es igual prácticamente de gatos y seres humanos. Ah. O sea, el 50% de los gatos de Albañal están contaminados, el 50% de la población mundial está contaminada, excepto en algunos lugares como la India, que no se come carne, baja un poco, del 50 baja al 27, una cosa así. O sea, un gato con Hay que alimento cuidar. balanceado está No, todo bien. no, Claro, no el hay problema del ningún gato muchas veces, que a diferencia del perro, digo, es que son de irse. Por ahí vio que si uno no tiene, el gato es muy individualista, digamos, es de... Independiente. Se va y vuelve, Sí. y bueno. Bueno, pero el tema es no alimentarlo regularmente, alimentarlo no con carne cruda. Claro, lo que por ahí, dice es bueno. que si corre el riesgo de irse, De ir a lo otro mejor lado y sabe comer comer. carne cruda en otro ¿Cuándo lado? carne cruda, qué sé yo. Está bien. O puede cazar un pájaro, o puede cazar También. alguna cosa. Lo que pasa es que el gato bien alimentado, se ha estudiado en la Universidad de La Plata en veterinaria esto, el gato bien alimentado en general puede ser que te mate un ratón, se pero lo no te come. lo comes. Claro, está bien. Lo mata nada más por una cuestión atávica, por una cuestión. Ya distingue. Pero ¿Puedo decir que la mala prensa se le hizo al doctor? No me cabe ni... Usted lo debe saber. absolutamente. Generación, claro. Yo te Generación. voy a contar. Absolutamente. No nos dejaban ni acercar No. a un gato. Bueno, pero logramos muchas cosas con los niños. ¿Y los gatos? Que, Bueno, pero eran necesarias en ese momento. Está bien. bueno, sí. pero no es que los mataron, No, no, los mandaron no. todos al botánico en Buenos Aires. Los porteños, Es verdad. el botánico Estaba lleno. reventaba Claro. de gatos. Siguen hasta el Sí, día de es hoy. verdad. Y yo iba, por Imagínese. ejemplo, a un programa, o sea, de Buenos Aires, ya sea radio, televisión, y a la salida había de la Sociedad Protectora que me volvían loco. Ah, lo querían matar. Y una vez había uno de la Sociedad Protectora, fue tan gracioso, ¿viste? Yo me acuerdo mucho del productor de Neustadt y demás, que después al final su mujer pudo tener hijos después de 20 años por la toxoplasmosis y tuvo dos niñas hermosas, que había una mujer que me atacaba realmente, ¿por qué decía yo esto del gato? Pero ella tenía un tapado, escucha esto, un tapado de Loncifeles Joffrey, que es el gato del monte. Ajá. O sea, captas el concepto, Sí, ¿no? claro. La paradoja. Sí, ya lo- Claro. Y era de la Ahí Sociedad está cuando Protectora de estuvo Animales. en Mirta. Ah. Mirá el buquete de todo. A ver quién está ahí. Los 80, está la turca Salomón. ¿Está Beatriz Salomón? Sí. Está el doctor. Dorina, ¿no es? No. El de la Sí, punta, el de que la es punta puede Dolina. ser ese que Alejandro Fra- Dolina, ¿no? Franchella del otro puede ser Franchella, Franchella. Franchella. Dolina. Que me acuerdo que Franchella me dice, che, tordo, me dice, porque hablan así. Che, El Beto tordo. Alonso. Sí. No, Sí, ese no, es no, el sí, doctor. sí. Ese es el doctor. Pero no sé que es Beto Alonso, mire. Pero Qué chiquito, ¿eh? Qué chiquito. qué por favor. chico, por Dios. ¿Cuánto tenías ahí? Y 20, 30. No, 30 y pico. 30 años. 30 y... Eso es los 80. Claro. ¿no? Mirta está igual. Mirta Es está una igual, mujer dice. No, extraordinaria. tampoco Mirta está igual. No. No. Bueno, Doctor, pero igual siguiendo Beto con Alonso, la- doctor. con la enfermedad, los síntomas, la forma de encararla.
Generalmente la toxoplasmosis se adquiere de dos formas, ¿no? Generalmente, porque después apareció el trasplante de órganos que ocasionó muchos problemas, inclusive hubo muertes porque trasplantaban un órgano sin analizarlo a una persona que estaba con déficit de anticuerpos y el toxoplasma irrumpía y lo destruía. Pero generalmente es por carne cruda o mal cocida o verduras mal lavadas o por gatos que están contaminados. Porque un gato que está contaminado, si ustedes lo analizan al gato, y de ahí sale el asunto ese por la infidelidad del gato, de que este es un gato, este Sí. es un gato, claro. Claro. Pues por eso. El gato cuando termina de defecar tiene una lengua que tiene papilas muy altas. En la escala zoológica son las papilas más altas, por eso el raspa. No sé si usted alguna vez le toca una lengua de raspa. Entonces él se limpia la cola con eso y después alisa su pelambre 10 o 15 minutos. Todos los quistes que estaban en la cola lo pone acá. Y después va y sube al sofá o a la cama y ahí empiezan a quedar los quistes. Y vos venís de visita a una casa, te sentás y aplastás el almohadón y surgen. por inhalación, o sea, carne cruda, presencia del gato y demás. Ahora, si el gato está bien cuidado y le dan de comer las cosas cocidas, no hay Bueno, pero ningún entonces, problema. doctor, eso de que el gato es limpio y demás es relativo. Bueno, la gente siempre dice eso. Yo prefiero el gato porque el gato es más limpio. El gato es limpio si vos lo cuidas. Si no, no. ¿Y la él toxoplasmosis es qué limpio. consecuencia Claro, le da pero a la ¿qué persona? síntomas? ¿Qué síntomas? Sí, primero? a las personas adultas le puede, si le ataca el ojo, le puede dar una lesión ocular definitiva. Si le ataca el cerebro, le puede dar una meningoencefalitis. Pero el problema siempre fue lo que siempre le impactó a todo el mundo, desde periodistas, investigadores y demás, es la mujer embarazada. Porque la mujer embarazada no se daba cuenta, no tenía ningún síntoma y su hijo nacida con daños, por ejemplo, cabeza grande, cabeza pequeña, ciego y demás. Eso en aquella época eran 13, en el 77, 13 cada 1000 nacidos vivos. Hoy estamos, y lo vamos a seguir bajando, porque ahora hay hasta juicio contra los médicos que no piden El la análisis. Exacto. Claro, el análisis ahora es de cajón. que lo ¿Cuánto tenés que está? Sí, hacer sí, hasta las En- obras sociales lo tienen. Exactamente. ¿En cuánto puede está dar la estadística, Claro. doctor? 3 por 1000. 3. De Tres 13 por- a de 3. 13 a Ah, no 3 por escuché. mil. De 13 a 3. Sí, y es 13. todo por lo que hizo la Universidad Nacional de Córdoba, y eso hay un reconocimiento, ¿eh? Universidad Nacional de Córdoba y la Fundación Fortabat. Esas dos entidades prácticamente aclararon en el país todos los riesgos y demás, y bueno, ya la gente ya está. Ya está todo Supongamos que me lo detectan. Sí, eso. ¿Cómo se combate? Perfecto. Si la mujer es detectada, se la puede tratar y el niño nace sano. Por eso, en Francia, desde hace muchos años, cuando usted se casa, o sea, supongamos que usted se casa con una francesa, en la libreta de casamiento dice que si usted no cumple con las pruebas prematrimoniales de la toxoplasmosis y no cumple estando embarazada con tal cosa, no le dan todos los aportes, no le dan todos los subsidios y demás. O sea que es obligación, es ley. Y esa ley la hizo Rebeca, una mujer maravillosa que desgraciadamente murió, que es Simone Weil. No sé si ustedes recuerdan a Simone Weil, Sí. que fue una de las pocas que pudo soportar el campo de concentración de Auschwitz y volvió a Francia, ganó una diputación y después fue ministra de todos los que te acuerdes, de Giscard d'Estaing. Promotora de la despenalización del aborto en Francia, ¿puede Sí, ser, sí, doctor? sí, es una mujer fantástica. Y esa mujer puso la ley. En Y la época ley de de Jacques toxoplasmosis después la tomó Austria y después la tomaron otros países y después otros países, sin que sea ley, tuvieron una concientización tan importante que evidentemente es como decían ustedes recién, ya la gente sabe qué es la toxoplasmosis, sabe que tiene que hacerse las pruebas cuando está embarazada. Y si el médico no se la pide, la mujer que está Lo informada pide, lo pide. Lo pide. ¿Lo tentaron mucho convivir fuera de Argentina? Bueno, sí, estuve viviendo. Pasaba sí, temporadas, sí, claro, ¿no? Pero de vivir temporadas. permanente. Sí, pero no. 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 Fui y viví largos tiempos en distintos lugares, en Copenhague, en París, pero no sé. ¿En por qué Copenhague sea. qué hacía? ¿Lo mismo? Bueno, ahí conocí a una azafata, viajaba tanto con la Scandinavian Airlines que conocí a una azafata que era muy cariñosa y me ofreció ir a vivir a Copenhague. Entonces, en vez de viajar de Hay una acá a cuestión París, académica, digamos. en vez de viajar de acá a París, entonces viviendo en Copenhague podía viajar a París con mayor facilidad. Además había una cosa muy llamativa, muchachos. Si usted está casado con una azafata y la azafata es de Aerolínea Argentina, tiene que estar casado o tiene que ser el padre o tiene que ser el hermano.
para viajar. Este era un país tan evolucionado que la azafata, si de pronto decía que era su novio o su compañero, usted viajaba gratis también. Ah, O sea gratis. que- Ah, sí, bueno. viajaba gratis. No se lo diga esto, de la fustanes, porque son terribles. No, Sigue- no sigue fue esta amor, ley, doctor. sigue esta ley, Eso doctor. no fue amor. Sí, y tenía un departamento de 2 dormitorios exclusivamente para ella en Río de Janeiro cuando hacían la posta, que ahí fue mi hermano, que fueron todos mis ¿No tiene, amigos. no tiene los una amiga médicos. más chica la zapata esa? Pero usted se riesgó, doctor, de tener un amor con una azafata. A ver, cuenta. Y no, porque suelen ser amores pasajeros. Bien. Ay, Dios. Doctor, sí, yo le quiero hacer una pregunta de actualidad, A ver. absoluta. Porque usted el año pasado estuvo, se acuerda, con el tema de las vacunas Sí, y hablamos sí. mucho. ¿Está evaluando el Ministerio de Salud eliminar el refuerzo de los 11 años de la vacuna contra la meningitis? Ya de hecho Santa Fe lo ha eliminado porque dice que no están llegando desde la Nación y el Ministerio de Salud de la Nación admitió que lo está evaluando, que en los próximos días va a informar. ¿Es importante eso, si se eliminara del calendario? Es importante, pero primero quiero aclararle de que es una vacuna que está recién desde el año 2016. O sea, es una vacuna absolutamente nueva. ¿El refuerzo o la vacuna en sí? La vacuna en sí, La vacuna en sí. desde el año 2016. O sea, eso va a conformar en su momento, cuando lo pusieron en el 2016, uno de los calendarios de vacunaciones más completos del mundo. Del mundo. Entonces, lo importante de todo esto es que cuando dicen que es 3 meses, 5 meses y 11 meses, quiere decir de que el niño va teniendo determinada cantidad de anticuerpos. Entonces, como dicen, bueno, che, no la pongamos a los 11 años, porque en este momento falta. Es muy cara. En este momento en Córdoba hay, en la parte privada hay, y las obras sociales algunas lo están pagando. Y yo creo que hay que esperar 10 días para ver si es una cuestión de logística del ministerio o es una cuestión de ahorro. No estoy en condiciones de asegurarle si es una cuestión de ahorro o de logística. ¿Sigue atendiendo? No, ya no, me dedico Ya no. exclusivamente a la universidad. Estoy únicamente en la cátedra universitaria y no sé si ustedes recuerdan que cuando empezó el calentamiento global, que empezaron a entrar enfermedades rarísimas, exóticas, tropicales, aquel entonces el decano Irico creó lo que es el Centro de Patología, o sea, enfermedades tropicales, un centro de enfermedades tropicales que está en la escuela práctica, donde está nuestra cátedra. Entonces estamos dedicados a todas las cosas como el dengue, el Zika. Entonces yo estoy muy entretenido y muy ocupado, o sea, no hago más la parte lejos privada. de jubilarse. Sí, y otra cosa, o sea, eso no quiere decir de que no vayan pacientes. Nosotros cuando van pacientes, con mucho gusto en la universidad, Seguro. claro. Bueno, tengo algunos saludos para usted. Hablábamos de su hijo menor y de lo que significa para un médico con la carrera suya que su hijo llegue a decano de la Facultad de Medicina siendo muy joven. Rogelio Pisi le dejó este mensaje. Hola papá, es un gusto para mí saludarte a través de este medio, felicitarte por todos tus logros, tu trayectoria como profesional, como persona. Sos una persona íntegra que ha dedicado su vida a esta profesión a la cual yo también abracé por verte a vos diariamente y a la cual aprendí a amar por tu ejemplo. Vuelvo a repetir, sos un orgullo para todos nosotros, para tus hijos, estamos orgullosos y bueno, quería dejarte un gran abrazo, felicitarte, un beso enorme y te amamos. Qué hermoso. Qué bonito mensaje. Qué hermoso. Estoy muy atenta, dice Moni, al doctor Pisi. Cuando era chica mi mamá me llevaba al hospital de niños porque recién estaban investigando. Yo tenía 5 añitos y yo era conejito de indias de esas investigaciones. El doctor Pisi era muy escuchado en mi casa por mi familia y teníamos absolutamente prohibidos los gatos. O sea, Daniel le dio una tecla. No, absolutamente le dio una tecla. Porque era así, era así. Era así Pero totalmente. la verdad que yo nunca lo había relacionado. No, sí, yo ahora me doy cuenta, Bueno, caigo ahora en me la doy cuenta, cuenta. También esa caigo en la versión que cuenta. no era solamente el gato, pues decir, después no, que el gato es sucio, No, me no, acuerdo en que mi te pueblo. trae enfermedades, Te trae que te trae enfermedades, que la enfermedades. discusión de las familias, no traigas un gato porque el gato te trae enfermedades, porque el gato, claro, ¿habían visto Mirta Legrand? Sí, la habían visto Mirta Legrand. Muy bien. Pero Sí, la además- culpa tiene Mirta. No solo la toxoplasmosis traen los gatos, trae también la toxocariosis, o sea, hay un montón de enfermedades, parásitos y demás que traen los gatos. Por eso lo importante cuando uno tiene una mascota, tiene que ser responsable, la tenencia Claro. es responsable. Cuando uno es responsable con las mascotas, nunca pasa nada.
Bien. absolutamente nada. ¿Y ser responsable en qué sería? ¿Llevarlo No, de vez en cuando si hay que al ponerle veterinario? determinadas vacunas hay que ponérselas. ponérselas? El gato, o sea, no por puede estar ejemplo, así como a la buena de Dios. Bien alimentado. bien alimentado, o sea, el tema este de estos alimentos que vienen ahora, que se compran, te solucionan todo el problema. Claro. Y además el gato lo podés alimentar con el resto de tu comida. Esa historia que tiene que ser la carne cruda, la sangre, eso, la señora, dame... Bofe del hígado gato, el para bofe para el gato. Para el Bofe gato. para el gato. El famoso Sí, bofe el bofe para para el No gato. sabemos Sí. realmente cómo viene la mano en estas épocas. Sí, es verdad, eso es verdad. Tal Bueno, cual. otro de sus hijos, vino a acompañarlo su hijo mayor y bueno, y el del medio no quiso estar afuera. Sí, claro. Gustavo también le dejó un mensaje. Hola papá, aquí estamos con Felipe y con Huguito Junior. Quiero felicitarte por todos tus logros y todo lo que has hecho y agradecerte por lo que nos has dado a mí y a mis hermanos. Sobre todo marcarnos el camino a seguir, que me parece que eso es lo más importante. Te mando un beso grande y te queremos mucho. Y el más chico haciendo la de él. El más grande es Pizzi la cara, ¿no? El más grande igual. Igual. Imagínese Qué que bonito. aparezca el nieto con un gato jugando ahí. No, No. Eso nunca vas a encontrar una foto, eso te lo puedo asegurar. Le Nunca vas a tienen encontrar un prohibido gato. los una foto. gatos, No, ellos mismos ya, Ellos ¿no? solos. Se han concientizado. Está claro. muy bien. Bueno, la doctora Fiol, la vicedecana de medicina, compañera del doctor de la escuela práctica, le deja este mensaje. Estimado Hugo, realmente es un orgullo para mí participar de esta recuerdo a tu trayectoria. Hemos compartido muchos años, yo diría demasiados, en la escuela práctica, en cátedras vecinas. Hemos visto crecer a nuestros hijos, nos conocemos como profesionales, como docentes y como padres. Tengo el agrado en este momento de compartir una función importante en nuestra facultad con tu hijo, que debe ser un orgullo para vos. Y bueno, sigamos haciendo lo que podamos por esta facultad y siempre vamos a tener buen recuerdo de los tiempos compartidos. Bueno, ahí está. La vida, ¿no? Con los compañeros en tanto trabajo, doctor. Doctor, me gustaría, ya que estamos, que usted dé su opinión respecto al momento que vive hoy la universidad pública, en particular con esta marcha que hubo ayer. Usted que le ha dedicado tantos años, que se ha formado, ¿cómo ve el panorama? Con mucha preocupación, porque no hay duda de que los sueldos son muy magros y realmente nos toca esta época de ajustes y demás. Yo en esto siempre he sido muy optimista. Yo creo que va a haber una solución. O sea, va a haber una solución. Lo que me preocupa mucho es tantos días sin clase, no únicamente porque todos hablan del colegio secundario, pero y en la formación de un médico, por ejemplo en el caso nuestro, lo que se pierde, la parte práctica, la parte oral, o sea, pero soy optimista, yo creo que vamos a llegar a un buen puerto. Bueno, Tengo esa sensación. cerrando esta situación, ¿qué le falta hacer de todo lo que ha hecho? 23 libros, tiene sus hijos, tiene sus cátedras en el exterior. ¿Qué deuda pendiente Rebeca, tiene? no, yo no tengo deuda. O sea, No muchas veces por ahí digo, me gustaría tocar el piano. O sea, en mi familia hay un gran concertista que es Humberto Catania, que es primo hermano. Y entonces yo siempre disfruto de esas cosas y todo, Manucho me hizo entrar en el mundo artístico, me llevaba a las óperas, me dio una vida muy importante. Entonces aprendí a gozar de todas esas situaciones. Yo nunca pude ser músico como era Mafrán, ese profesor que acaba de morir, sí, el gran profesor de ojos, que sabía tocar instrumentos de vientos y demás. Quizás me agradaría para eso, pero yo vuelco todo en la escritura,
Por eso hay muchos que en este momento están temblando, porque voy a dejar la parte científica para hablar de la parte personal de muchos amigos. Muy lindo. Entonces, dentro de todo, todos ya me están diciendo aquella cosa, ¿no? Esto cuadernos, sí, no, Centeno un poroto lo Claro, suyo. claro. Centeno. Cuaderno de Los cuadernos del doctor Pizzi. Y ahí, Bueno, y ahí de nuevo aparecerán los gatos. para el final he dejado para un hombre que tiene todos hijos varones, una nieta como Upa. Agostina, debe ser una relación muy particular. Y Agostina le dejó este mensaje. Hola abuelo, te felicito por todo lo que haces y un orgullo ser tu nieta. Te deseo lo mejor y siempre te amo. Cortito y al pie. Concreto. Aparte se grabó ella Sí, directamente. es la única mujer de la familia. ¿Ves? Son todos varones. Y resulta ser de que ella de muy chiquita, o sea, 10 años, empezó. Quiero ir al hospital de París donde estabas vos. Quiero ir a tal lugar de Roma. Quiero ir a tal... Bueno. Me gustaría ir a ese lugar que vos vas tan seguido que no dejas de ir, Santiago de Compostela. Y así, pero era un taladro. Acá está el padre que puede corroborar y firmar y sellar la situación, pero un taladro. O sea que cuando cumplió 11 años, la tomé a ella y al mayor de Rogelio, hicimos un viaje maravilloso. Con los dos nietos. No. Maravilloso con los dos nietos. Y deslumbrado. Qué lindo. Pero ¿Iba a ser todo, médica ella? No, No. ya me dijo de que no va a ser médica. No, pero no te rompió el corazón. No, cómo disfrutaba Qué hermoso, realmente. qué o sea, hermoso. Ahora los hospitales eran la excusa para conocer todo ese lugar. Absolutamente. Lo que pasa es que el hospital donde yo me formé es muy histórico, porque aquellos son hospitales del año 1400, 1500. Y estaba la iglesia de San Luis, en el medio, entre medio de todos los árboles añosos, la iglesia de San Luis. ¿Qué era la iglesia de San Luis? La iglesia de San Luis en la Pitié-Salpêtrière era el lugar donde ponían a los locos encadenados. Ahora es iglesia, en ese momento no era así. Hasta que vino Pinel y le sacó a los locos las cadenas. Por eso se habla siempre de que la psiquiatría francesa es tan adelantada para la época y demás. Entonces fuimos a ver ese lugar y fuimos a ver todos los amigos y demás, o sea que disfrutó muchísimo. Bueno, doctor, Qué lindo que lo hizo. llegamos al final de este reportaje pionero. Gracias por venir. Gracias. Y que siga siempre como hasta ahora. Bueno, muchas gracias, muy amable. Calmo y siempre mirando para adelante, mirando Muy para el amable. futuro. Ha Muy sido un amable. gustazo. Gracias, Chao, Hugo. Gracias, Hugo. Gracias, Hasta luego. Doctor Hugo Pizzi, en Pioneros de hoy. Cierre. Hola, doctor Pizzi, qué gusto verte. Me encantó, me dio mucha alegría que me convocaran para mandarte este saludo, pero de paso voy a tomarme un minuto para definirte en poquitas palabras como persona, como hombre. Sos un hombre magnánimo, ecuánime. Sos una persona de buena madera, noble, muy generoso, muy solidario, y cada uno de los que estuvimos a tu lado podemos dar cuenta de ello, ya que no solo abrevamos de tus conocimientos científicos, sino que además nos ayudaste a crecer como persona, siempre alentándonos con tus palabras positivas, a partir de esa mirada amplia y tan linda que tenés sobre las cosas y la vida. Por eso quiero mandarte un abrazo fuerte y decirte que te quiero mucho y hasta siempre. Querido Hugo, no quiero dejar de saludarte en un día tan especial para vos. Si pudiera definir con palabras tu trayectoria, yo diría que el sacrificio, el esfuerzo, la perseverancia y la excelencia te caracterizan. Te mando un beso grande y te deseo lo mejor hoy y siempre. Hola Hugo, soy Gloria Benbisuto, directora de Ciencia y Técnica del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos. Agradezco a esta producción
el haberme permitido saludarte y reiterar nuestro agradecimiento por tanta valiosa colaboración que tuviste en cualquier inicio de epidemias en esta provincia. Siempre envidiamos tu habilidad en la formación de estrategias y equipos que rápidamente fueron aplicadas en las epidemias de dengue, de gripe A, y que ha permitido a esta provincia, que siempre ha tenido un altísimo riesgo por su situación geográfica, estar indemne de todas aquellas epidemias. Sos un profesional muy, muy humilde, muy colaborador, que acá te recordamos con muchísimo cariño y sabemos que ante cualquier cosa nos comunicamos y tenemos el lujo que el profesional que lo consulta todo el país en las situaciones límites está con nosotros y está presente ayudándonos para que esta provincia no tenga problemas. Así que desde ya te mandamos muchísimos cariños y que siga tu exitosa profesión, brindando la colaboración a los equipos de salud, a la salud pública, como ha sido siempre. Un cariño y un abrazo. Hola Hugo. Bueno, para nosotros, los entrerrianos, y en particular para mí, en su momento trabajamos juntos en el Ministerio de Salud de la provincia, cuando fui ministro. El mejor de los recuerdos, no solo por tu calidad como persona, tu hombría de bien, sino fundamentalmente por tu desinteresada actividad con nosotros y empeño que pusiste para ayudarnos en los momentos más críticos sanitariamente hablando, que fueron la lucha contra el dengue y contra la gripe A, que si bien después fue menor el impacto sanitario, pero en ese momento vos te ocupaste de darnos una mano y digamos, de aconsejarnos, de sugerirnos, de asesorarnos, cuando había médicos que no querían atender a los pacientes por miedo a contagiarse. Y la verdad que fue una gran ayuda, y además también después dabas entrevistas por tu reconocimiento nacional a programas, y recuerdo muy bien que nos nombrabas sin ninguna necesidad de hacerlo, y hasta un poco vergüenza nos daba, pero por eso tenemos el mejor de los recuerdos de vos, y ya nos daremos un abrazo, debo una visita, seguramente organizaremos capaz que para vernos pronto, pero quería resaltar tus mínimas cualidades que tenés, que te conocimos y te apreciamos mucho, y bueno, adelante con los éxitos, abrazo grande. Hola Hugo, bueno, te llamo desde Concordia, desde Entre Ríos. Yo soy Fabiana Leiva, fui subsecretaria de Salud de la provincia de Entre Ríos durante 8 años de esta gestión, y creo que mi mejor logro ha sido ser alumna tuya en la década del 90, y que me hayas enseñado tanto, que hayamos compartido tantos momentos en la cátedra, que la verdad me hayas hecho gustar y enamorarme de la medicina y entender que ser médico no es solamente estar en un consultorio, no es solamente la tarea asistencial, sino también ver el contexto. Eso es algo que desgraciadamente no todos nuestros colegas tienen la oportunidad. Ver que hay un contexto social, hay un contexto inclusive ecológico,
que hace que nosotros nos enfermemos o estemos sanos en un determinado momento. Eso lo aprendimos seguramente de vos, eso nos enseñaste y siempre estuvo en mi vida profesional. Nunca voy a dejar de agradecerte tu generosidad toda la vida, inclusive al día de hoy, que puedo contar con vos para cualquier consulta. Creo que he tenido la gracia de Dios, porque esto no es suerte, es una gracia de Dios, de poder contar siempre con tu apoyo, siempre con tu escucha y siempre con tu atención. Así que nada más, quiero dar esta oportunidad para agradecerte nuevamente por todo lo que haces y por tu inconmensurable generosidad para con tus conocimientos y para con tu persona también.